Vamos allá con el repaso a lo ocurrido en la jornada pasada de División de Honor y el resto de categorías. Ronda 3 de División de Honor. Los resultados fueron Collado Villalba 0, Diagonal Alcorcón 6, Rivas 2,5, Blanco y Negro 3,5, Filántropos Equigoma 2,5, Quinto Centenario 3,5 y Jaque Mate 3, 64 Villalba 3. La clasificación tras esto. Pues Blanco y Negro es el único equipo invicto con 3 victorias, 9 puntos. Y le siguen 3 equipos con 7 puntos, con 2 victorias y una derrota. Diagonal Alcorcón, Rivas y Quinto Centenario. Quinto va el 64 Villalba y sexto el Jaque Mate con 5 puntos. Y en los puestos de centro, de momento el Filántropos con 4 puntos y el Collado Villalba con 3. Paso muy rápido a las clasificaciones en el resto de categorías. Como tenéis ahí en preferente, veis, voy a deciros solo los 3 que llevan victorias y bueno, ya ahí tenéis la clasificación. Tajamar B, Alcalá de Henares y La Didáctica son los únicos que llevan el pleno de las 2 victorias. Vamos con la primera A. Pues en primera A, como veis, también 3 equipos con 2 victorias, el Diagonal Alcorcón C, el Tajamar C y el Alcobendas. El resto de la clasificación, ahí la tenéis. En primera B, solo 2 equipos en este caso con pleno de victorias, el Parla y el Chamberí Academia. Parece que la liga va a estar muy interesante en este grupo. En segunda A, como veis, son 3 los equipos que llevan el pleno de victorias, que son el Torrelodones, el Comanejo Oches B y el Quinto Centenario C. En segunda B, pues mucho más equipos con 2 victorias. Ha habido más diferencia, ¿no?, entre los equipos y ya hay 5, ¿no? El Elipa, la Blanca de Canillejas A, el Monatal C, el Agustiniano A y el Trejanto C. En segunda C son 3 los equipos que lideran la clasificación con pleno de victorias, el Rivas B, el 11 y el Vallecas Villa. Y en segunda D, pues ya lo veis, muy curioso que solo un equipo lleva el pleno de victorias, con lo cual aquí hay una igualdad tremenda. Y si os fijáis ahora mismo, el puesto 11 tiene los mismos puntos que el quinto, o sea que una plaza de descenso está donde está todo el pelotón. O sea, este grupo también promete mucha emoción. Y en tercera, pues hay hasta 39 equipos eh, con pleno de victorias. En este caso ya sabéis que es un suizo. Bueno, y tenéis de momento líderes, aunque bueno, líder realmente solo 39, pues el Sierra Norte C, Villaviciosa, Caldeiro. Bueno, seguís ahí viendo. Os voy a poner también pasado el 15 hasta el 31. Bueno, os recuerdo que hay hasta el 39, pero bueno, solo muestra hasta el 31. Y bueno, y con esto ya hagamos el repaso de la Liga Madrileña el fin de semana. Y me hubiera gustado hacer otro tipo de vídeo, pero al final, entre unas cosas y otras, entre que las partidas estuvieron muy tarde y que no he podido hacer a lo largo de la semana por otros motivos, pues al final lo he tenido que hacer el último día, porque ya mañana, bueno, mañana no, esta misma tarde empieza la cuarta ronda, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos tenido que hacer lo más rápido que hemos. Venga, pues vamos con el repaso al primer encuentro. La victoria por 6-0 del Diagonal al Código Villalba. Bueno, y mi intención hubiera sido repasar todos los fragmentos de las partidas y contar más o menos cómo fue el encuentro, pero al final no tenía más remedio que hacer el formato estándar. Vamos a ver una partida solo del encuentro y lo que tenéis es ahí la victoria de Plazuelo sobre Centeno, la victoria de Daniel San sobre Camilo Cepeda, victoria de Álvaro Bravo sobre Lilian Blanco, victoria de Javier Ruiz sobre Jesús Cao, victoria de Alejandra Aguilera sobre Fernando Semprún y victoria de Jairo Lier sobre Miguel San Juan. Vamos sin más a la partida que vamos a ver, que es la partida entre Julio Estefano Centeno y Juan Placelo, que me ha parecido más relevante.
Bueno, una francesa de Juan, que es bastante habitual que juegue francesas. Y la variante del avance. Bueno, bastante conocido. Se cambia el peón. Y se cambia el segundo peón. Y alfil C5. Caballo de 2. Caballo 7. Y aquí empieza, yo creo, el primer momento interesante, que Julio decide jugar dama C2. eh, que bueno, lo normal era, la mejor jugada habitualmente es alfil H5 y a G6 alfil G4, bueno, una ligerilla del blanco. Y también, bueno, es habitual ver un rey H1, pero bueno, dama C2 es como casi novedad, diría yo, con ideas interesantes, pero bueno. Juan aquí jugó dama C7, aprovechando la oportunidad para tocar el peón D5. Y aquí Julio hizo la natural calle F3, pero curiosamente era muy interesante jugar alfil H5, jaque G6 y alfil E2. Y dejar que nos coman ese peón. Porque si nos comen ese peón, pues la cosa puede estar interesante, ¿no? Porque se abre la columna y lo podemos aprovechar incluso para atacar, porque luego el peón de 6 va a ser muy débil, ¿no? Pero bueno, jugó la natural calle F3 y aquí vino caballo G6, con lo cual estamos amenazando a zamparnos el peón y luego tranquilamente refugiarnos en F7, ¿no? Aquí Julio jugó caballo G5, que es muy arriesgada, parece más prudente alfil de 2, ¿no? Tras caballo G5, pues tranquilamente nos juegan el peón. Y ahora es un poquito distinto, porque no es lo mismo con la dama por delante que con un caballo por delante, ¿no? Rey H1 y G6. Era bastante más fuerte con el otro peón, jugando a C6. Y aunque nos dejemos el hueco, el rey se refugia en E7. Y ya conectamos las torres y bueno, parece que está mucho mejor el negro, ¿no? Tras G6, pues F4, la partida se iguala bastante. Pese al peón de menos, hay mucha compensación, ¿no? Calle F7, fortísimo F5, que la jugó muy bien Julio. Y evidentemente aquí hay que decir la típica duda, ¿no? ¿Con qué peón comemos? Por un lado, es obvio que parece mejor comer con el de para quitarnos el problema del peón débil en el 6, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Porque comiendo con G, pues la cosa sería más peligrosa porque acabamos ganando incluso calidad, ¿no? Y si comieron con E, que es lo que se jugó en la partida, que era la jugada natural, alfil F3 muy buena, presionando sobre el punto débil de D5. Aquí hay que defender el peón. Bueno, curiosamente la más fuerte es defenderlo, pero primero cambiando ese caballo, ¿no? En partida, pues Juan optó por defenderlo con dama. Y aquí dejó pasar una buena oportunidad Julio, porque tenía dama de uno, que es fortísima, ¿no? Y tras esto, pues prácticamente estamos casi ganando, ¿no? Mucha ventaja, la verdad. Tanto como ganar, ¿no? Pero yo creo que el blanco queda muy bien. Bueno, en partida se jugó dama de 2, que es un poquito menos fina, porque tranquilamente rey F8, pues sí, el blanco está algo mejor, pese al peón de menos, y, pero claro, no es lo mismo que la otra posición que acabo de poner con dama de 1, ¿no? Calle por F7, rey por F7, dama de 5, alfil E6, alfil G5, intentando entrar por F6, ¿no? Y claro, no se puede defender fácilmente esa casilla y hay que optar por defensas indirectas. Y aquí Juan optó por torre de HF8 para hacer ahí una especie de enroque artificial, pero era algo más fina llevarla de 8, con la misma idea, pero en vez de tener la torre en F, pues la tenemos en E, ¿no? Esta es un poquito más fina. Incluso el negro
Aunque esté igualado, parece que tiene mejores opciones. Con torre HF8, pues las blancas disponían de una jugada dura, que era jugar torre de 1 y tras dama de 6 torre por E5, dama por E5, torre por E5, pues no solo hemos recuperado la posición, porque vamos a comernos el peón de B7 con, con total seguridad, eh, sino que las piezas están muy activas y la ventaja blanca es interesante, ¿no? No es que esté ganado, pero hay ventajilla. Sin embargo, la partida se juega alfil H6, que también es muy lógica. Bueno, aquí única torre G8. Y podemos decir que está la cosa más o menos igualada. Alfil G5, pues amenazando llevar una de las torres a E1, posiblemente la de A, ¿no? Para mantener la otra en la columna F. Eh, Aquí se juega alfil E7. Bueno, si se hubiera jugado torre G8, pues G4 y la simplificación, pues yo diría que está un pelín mejor el blanco. Alfil E7, alfil por E7, rey por E7, torre a E1 y torre a D8. Y aquí la jugada más interesante para blanco era dama de 4, pero esto por algo más fuerte, o sea, más fuerte, más arriesgado, Julio, y le vino este golpe muy interesante, que es quitar al rey simplemente de la columna para, eh, para evitar problemas, ¿no? Y, y aquí ya el negro empieza a estar un poquito mejor. G por F5, G por F5 y torre G1. Torre D8, torre G7, torre por G7, dama por G7. Torre 7, precisa, ¿no? Y ahora, pues mira, pues el blanco se ha quedado con dos peones de menos. Ya no tiene tanta compensación como antes. Bueno, prácticamente mínima la compensación, porque ya han caído muchas piezas, ¿no? Y ya, bueno, para jugar en este tipo de posiciones debería ser cuestión de técnica, pero aún así, Julio se las apañó para volver a complicar un poco la posición. Aquí dama de 2. Era tal vez más fina dama de 5. Bueno, aquí la correcta es rey C8 y nos giramos el problema. Torre 5, dama C5 y bueno, la ventaja negra es bastante clara. Pero Juan jugó alfil F7, que es dudosilla, ¿no? Porque aquí hay una jugada muy buena, que es simplemente cambiar y comernos el peón. Y este final, eh, pues, pues está más igualada de lo que parece, porque aunque se cambiaran todas las piezas, después de un hipotético dama C6, esos peones doblados que se quedan en C y los peones aislados, tal, hacen que este final, no sé, no sea fácil de ganar con negra. No sé si hay alguna opción, pero yo diría que son tablas. Precisamente porque si doblas peones, tal. Y si no cambiamos damas, que sería la otra opción, pues estamos en una red de continuo prácticamente con dama, ¿no? O sea que aquí dejo pasar una oportunidad a Julio. Y además es que la que jugó fue un error tremendo. Jugó torre G1, que es perdedora, ¿no? Porque le viene dama de 3 y se acabó, ¿no? Dama de 1, rey de 6, pues con idea de poder avanzar cuanto antes el peón, ¿no? Alfil G2, F4, bueno, ya esto es... Voy a seguir avanzando muy rápido, pero ya no tiene mucha historia esta partida. Como podéis ver, estuvo muy interesante hasta aquí, pero aquí ya la voy a seguir moviendo muy rápido. Bueno, aquí el blanco juega torre de 4, alfil F3 aguantaba un poquito más. Dama G3, bueno, ya se ve que la cosa está más que ganada. Que además con el error juega dama F6, un poquito mejor torre de 1.
Avanzo muy rápido porque esto ya no merece ni siquiera verlo. Lo voy a mover por respeto. B3 y rey para 3. Y aquí ya abandonó Julio. Una partida bastante interesante en el momento crítico con la ruptura aquella de F5 y que bueno, muy bien aguantó jugar en una posición un poquito inferior y acabó ganando, ¿no? Venga, vamos con el siguiente encuentro. Bueno, el siguiente encuentro, que es el que ha decidido que el blanco y negro sea el único líder entre victorias, pues la victoria por la mínima, como veis ahí, 2,5, 3,5 y con 5 tablas, tablas entre Omar Almeida y José Abelino Álvarez, tablas Marco Liánez, Pedro Lomo Martínez Reyes, tablas Taboas, Javier Rodríguez, tablas Carlos Hidalgo contra Bioque, tablas Alarcia contra Andrés Gallardo y la partida que vamos a ver, la victoria que decide el encuentro entre Jorge Rentería y Juan Manuel Acosta. Pues vamos con la partida de Jorge y Juan Manuel Acosta. Juego con D4 Jorge y pues llegamos a el típico Volga, ¿no? O Benko, como guste más llamarlo, con las líneas de G6, que es una forma un poco más moderna, tal vez, de jugar. Y se cambia el alfil, esto es bastante conocido. Todo aquel que haya jugado al Volga alguna vez, pues habrá tenido esta posición, seguramente. Torre 1, torre de F8, y aquí se jugó E5. Posiblemente el más fuerte, A4. Pero bueno, E5 es bastante jugable, ¿no? Caballo por y torre por E5. El blanco sigue estando un pelín mejor porque tiene ese peoncito de más, pero es verdad que la compensación negra es tan importante como suele ser en el Volga. Dama B7. Las blancas tienen que evitar que nos coman ese peón, ¿no? Dado que si el negro recupera el peón, pues la ventaja puede ser importante, ¿no? Entonces dama F3 para defenderlo, torre de 8, el negro sigue presionando a ver si lo recupera. Y aquí, bueno, pues el blanco ya decide que es mejor permitirlo, ¿no? Y sustenta la posición para poder sacar el alfil, ¿no? Defendemos el peón de B para poder sacar el alfil. Y aquí, bueno, Juan Manuel debería haber comido el peón y esto más o menos deben ser tablas rápidas, pero optó por algo más arriesgado y que es y posiblemente peor, ¿no? O torre de 7 intentando comérnoslo más tarde. Y a veces, pues eso trae problemas, ¿no? Aquí la mejor jugada del blanco claramente era alfil E3. Bueno, Jorge optó por otra, jugó alfil G5, que también es interesante. Y Juan Manuel jugó H6, que es la más fuerte, y alfil E3. Bueno, si fijáis en la misma posición, pero en este caso yo creo que no compensaba el de regalar el tiempo de H6, que le puede venir bien al negro, incluso para esconder su rey en H y para evitar amenazas posteriores. Bueno, ya por fin se come el peón. Y el problema es que aquí hay un recurso táctico, obvio, os dejo un segundo para que lo veáis, pero es que hay una clavada y entonces se comen el peón gratis. Está clavada la dama, no se puede comer el alfil porque veremos la torre, ¿no? Dama por F3, rey por F3 y hemos llegado pues a un finalito con peón de más. Y encima con dos peones pasados que son un infierno. Hay algunos problemas técnicos por la ubicación del peón de B2, pero bueno, no pasa nada. Torre B7 y torre B1.
Em, Alternativas, pues si cambiamos, incluso se queda mejor el negro, ¿no? Porque va a terminar comiéndose el peón y bueno, deben ser tablas bien jugado, pero diría que si alguien gana es el negro, ¿no? Y tras torre por E7, que es la otra opción, pues también habría bastante igualdad. Y sí que es mucho más fuerte A4. A4 es la alternativa, que esta yo creo que da bastantes claras de victoria. Que se pone A es de carrera, ¿no? Bueno, juego torre B1, que en principio debe llevar a las tablas. En partidas juego torre A5, que es muy buena. Eh, También debe llevar a las tablas como en el peón en directo, ¿no? Aunque ya es más trabajoso, ¿no? Aquí hay infinidad de opciones. Pues si comemos, pues esto. Si comemos con la otra, pues esto. Y si jugamos B4, pues torre A3 y también debe llevar a las tablas, ¿no? Pero bueno, torre A5 es más fina. Torre por E7, esto fue partida. Bueno, evidentemente B4 no, por torre por C5 y hemos perdido. Partida torre 7. Y, y aquí yo creo que es el momento crítico de la partida, donde pierde el rumbo Juan Manuel. Juega torre B8, que es bastante malilla. Que cuesta la partida, básicamente, esta jugada. Había que jugar torre por B2 y a torre 8, rey H7, torre por B2, alfil por B2. Y, y bueno, aunque tiene alguna chance el blanco todavía de ganar, creo que esto hubiera acabado en tablas casi seguro, ¿no? Pero tras torre B8, pues se pierde, ¿no? Porque vino alfil E3 y tras torre A2, B4 y ese peón es que no hay quien lo sostenga, ¿no? Alfil F8, torre 4. Ahora es simplemente empujar el peón, ¿no? El negro juega rey G7. Bueno, torre A3 aguantaba un poquito más. Tras B5, alfil C5 y a ver si nos y sujetamos ese peón, ¿no? Pero vamos, pinta muy mal. Tras rey G7 pues todavía más fácil porque vino B5, torre A5, B6, alfil C5, torre 5. Bueno, aquí ya está prácticamente desesperado. O torre por B6 y torre por D5 y se abandona. Porque te pide con pieza de menos, ¿no? Pues muy buena victoria de Jorge, que además decide el encuentro. En algún momento que podía haber sido tablas, con lo cual este encuentro podía haber acabado con 6 tablas y con un empate. Eh, pero bueno, así es el ajedrez, ¿no? También es verdad que en el resto de las partidas pues hubo también chances de ganar alguna que otra para blanco y negro. Pues con esto acabamos el repaso de este encuentro. En cuanto a la jornada, el empate, perdón, entre Jaque Mate y Sergio Villalba, y tenéis tablas entre Quispe y Álvaro Torres. Victoria de Sergio Durán ante David Blanco, que es la partida que vamos a ver. Nicolás López Mijail venció a César Manuel Tamames. Tablas entre Antonio López de Álamo y Miguel Serrano Ruiz. Victoria de Fernando Fernández Estremera ante David Beganzones. Y victoria de Pablo Gutiérrez sobre López. Vamos definitivamente a la partida, ¿no? Entre Sergio Durán y David Blanco. Rey F3. Bueno, pues la posición digamos un gambito de dama. C5. Calle 5, E4. Un gambito de dama sin haber jugado calle C3, pero bueno, ahora se juega, o sea que tampoco es muy relevante la variante, ¿no? Y A6 para evitar caballo B5, ¿no? F3, E5, caballo B3, caballo C6. Alfil E3. Bueno, y aquí alfil E6. Bueno, parecía más natural alfil E7 para ganar rápido, pero bueno, alfil E6
pues también está bien, ¿no? Enroque largo, torre de 8, alfil E2, torre por D1, torre por D1. Y aquí David comete un error muy importante que le cuesta prácticamente la partida. Aquí había que jugar alfil por B3, a B3 y alfil B4 y bueno, hay una muy ligera de blanco que yo diría que por la pareja de alfiles, pero posiblemente camino de las tablas, ¿no? Pero a torre por D1, David jugó caballo B4, intentando crear complicaciones y omitió un golpe muy fuerte, ¿no? Omitió caballo A5, que es muy dolorosa. Bueno, de Pérez al río nos comemos el peón, caballo por B7. Y aquí había que jugar alfil E7 para intentar activarnos un poco. Y tras caballo de 6, alfil de 6, bueno, y estamos perdidos, pero vivimos. David optó por algo que es peor, pero bueno, que también es verdad que ya es difícil la posición, ¿no? Caballo por A2, caballo por A2, rey B1, caballo B4, torre C1, aprovechando el agujero que hay abajo, ¿no? Y bueno, y aquí supongo que por el equipo sigue un poquito, pero ya poco hay que hacer, ¿no? Rey C7, torre 8, rey B7, alfil C5, H6 y torre G8. Una pena esta partida, ¿no? Pues se le escapó por una sola jugada, ¿no? A veces un solo error nos lleva a la derrota rápida y demás en estos niveles. Venga, pues vamos con el siguiente encuentro. Bueno, pues el siguiente encuentro, final pues 2,5, quinto escenario 3,5. Como veis ahí, victoria de Pablo Almagro sobre Roberto Alfaya. Victoria de Ángel Jesús Márquez sobre Alejandro Rumbos. Victoria de Sebastián Reyes sobre Tatiana Grabuzova. Tablas entre Abel Fernández Bobadilla y David Hernández Ramos. Victoria de Ror Martínez sobre Turizo. Y victoria de Alberto Hernández Ramos sobre Alejandro de la Orden. Vamos a ver la partida de Ror Martínez, que es la que me ha parecido más interesante. Vamos a ir rapidillo al tema del apotema. Una inglesa que planteó José Ángel. Bueno, ya hemos, por transposición hemos entrado en una francesa con líneas de C4, ¿no? Alfil B5, caballo D7, caballo C3 y A6, alfil E2, caballo B6, caballo F3, caballo B por E5. Recuperamos el peoncito y la verdad que el negro queda bien, ¿no? D4, alfil E7, roque, alfil G5 y dama D6. Bueno, lo más normal era alfil E6, lo que se juega habitualmente, pero bueno, dama D6. Torre de 1, alfil E6. Dama de 2, alfil de 8. Y aquí Turizo comete un error muy grave. Juega el caballo de 5. Había que jugar alfil de 3 con igualdad. Tras caballo de 5, pues se deja un recurso táctico. Le viene caballo C3. Ya ve por C3, caballo E4. Entonces, pues acabó, ¿no? Dama C2 y caballo por G5. Bueno, ya avanzamos. Por G5, por E5, ya tenemos una pieza de menos, es cuestión de técnica, ¿no? G5, alfil por H7, unas pequeñas complicaciones, también es verdad, porque nos llevamos al menos un peoncito y tenemos ahí el rey bajo acoso. Torre E1, alfil E4, torre F8, H3, alfil C4, E4, alfil F4, torre H5, torre H6, alfil G6, ahí cortando muy bien a la torre, torre por H5,
alfil por H5, alfil G3, torre 8. Bueno, los cambios no le favorecen, pero es que tampoco había mucho más, ¿no? Y bueno, ya acabo rápido, dame 6, pero cogí esta partida en parte para acabar rápido el vídeo, no quería alargarlo mucho. Dame 1, dame F5 y alfil E5. Y bueno, victoria sencilla aprovechando ese error importante que cometió José Ángel. Bueno, pues ahora repasaremos el resto de las categorías. Os recuerdo que el Fantasy sigue ahí en marcha. Esta tarde a las 5 se cierra los equipos, o sea que ir actualizando las alineaciones. Si no, ya sabéis que se elige uno automáticamente. Si no la marcáis vosotros, no os olvidéis de marcar al capitán, que todas las semanas mucha gente se olvida de poner los capitanes.